Hola a todos, yo soy Gladys Fernández, soy médica ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica y de la reproducción y docente de esta carrera en la Universidad Favaloro. En la actualidad estoy a cargo de la sección Endocrinología Ginecológica y Climaterio del Servicio de Ginecología del Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Voy a hablarles de síndrome premenstrual. Y voy a hacer referencia un poquito a la historia. Ustedes saben que ya Hipócrates hacía referencia al síndrome premenstrual cuando hablaba de que las mujeres estaban sometidas a agitaciones intermitentes. Luego fue empleado como el término histeria para hablar y hacer referencia al síndrome premenstrual, hasta que en 1931 Frank habló de tensión premenstrual. En 1953, Green y Dalton fue que cambiaron el nombre de tensión premenstrual por síndrome premenstrual, dado a que había muchos síntomas físicos, psíquicos, que estaban incluidos en esta entidad. En 1964, Catherine Dalton fue la pionera que escribió el primer libro de síndrome premenstrual. Y en 1981 fue cuando una camarera en Reino Unido, Sandy Craddock, asesinó a una compañera de trabajo con 3 puñaladas y fue su cargo utilizado como primera vez como defensa médico-legal bajo el término de responsabilidad disminuida. Tal es así que ustedes saben que hay muchos países donde se utiliza como defensa médico-legal. ¿Cómo se define el síndrome premenstrual? Como el conjunto de disturbios somáticos, afectivos, cognitivos y de conductas que recurren en fase lútea del ciclo menstrual y que se resuelven rápidamente cuando se inician las menstruaciones. ¿Qué características tienen que cumplir? Primero tienen que tener un patrón temporal particular. ¿Qué quiere decir? Aparecer en la fase premenstrual y luego tener un periodo de quiescencia o desaparecer en la fase folicular. Por eso se habla de un on-off. Se encienden en la fase lútea y desaparecen en la fase folicular. Quiere decir que estos síntomas son fase específicos. Además, deben estar documentados por lo menos durante 2 ciclos y no debe ser causado por ningún otro trastorno, ya sea fisiológico o psicológico. Y finalmente, el tercer criterio es que tienen que ser estos síntomas, ya sea físicos o psíquicos, suficientemente severos, además de recurrentes, de modo de que impacten las relaciones personales de la paciente, ya sea sociales o ocupacionales. ¿Qué características tenemos cuando hablamos de síndrome premenstrual? Tenemos que reconocer que la mayoría de las pacientes, hasta un 90% de mujeres, tienen síntomas premenstruales, pero que estos no impactan en sus relaciones diarias, en sus trabajos, en sus relaciones sociales. Esto se conoce como cambios fisiológicos premenstruales. En cambio, hay un 20 o un 40% donde estos síntomas, ya sea físicos o psíquicos, sí van a ser de intensidad tal que van a impactar su forma de vida. Esto se conoce como síndrome premenstrual. Pero existe un 3 a un 8% donde este impacto es tan severo que francamente debilita a la paciente, y esto es una entidad psiquiátrica que se conoce como desorden disfórico premenstrual. ¿Cómo hacemos el algoritmo diagnóstico? Una paciente tiene signos físicos o psíquicos que pueden ser catalogados como síndrome premenstrual. Si la respuesta es sí, ¿cuándo aparecen estos síntomas? ¿Aparecen en la fase lútea? Si no aparecen en la fase lútea, obviamente no estamos hablando de síndrome premenstrual. Y si aparece en la fase lútea, la próxima pregunta es: ¿interfiere en la función diaria de esta paciente? Si no interfiere, entonces estamos en presencia de síntomas premenstruales o cambios premenstruales fisiológicos. Y si interfiere en la vida diaria de esta paciente, de acuerdo a la severidad que tiene la paciente, vamos a tener el síndrome premenstrual o el desorden disfórico premenstrual. ¿Qué es lo que se sabe? Que aproximadamente 30% tienen enfermedad psiquiátrica. Sí, esto es importante porque los síntomas psiquiátricos tienen que ser evaluados por profesionales expertos en la materia. La prevalencia de desorden depresivo también se sabe que está aumentada en las pacientes con síndrome premenstrual cuando se compara con mujeres controles. Se ha asociado a depresión, y aquí existen evidencias bioquímicas, porque ustedes saben que hay una disminución de la serotonina asociada con la depresión, y en mujeres con síntomas premenstruales, específicamente con síndrome premenstrual y principalmente en las pacientes que tienen desorden disfórico premenstrual, se observó que tienen reducida captación plaquetaria de serotonina y hay una disminución del contenido de serotonina también en las plaquetas.
Ambos desórdenes se son efectivamente tratados con inhibidores de recaptación de serotonina. Luego, cuando evaluemos tratamientos, vamos a ver que una de las opciones son los agonistas serotoninérgicos. Es más, muchas mujeres que tienen depresión mayor reportan exacerbación premenstrual, ¿sí? Pero recuerden que esto no sería lo que se conoce como desorden premenstrual puro. Ahora lo vamos a ver. Se ha reportado que la depresión premenstrual correlaciona en forma significativa con la ocurrencia de desorden depresivo dentro de los 4 años del seguimiento. Y también es muy frecuente que encontremos reportes de ansiedad en pacientes con síndrome premenstrual. Y en lo que respecta a ataques de pánicos, hay hallazgos y comunicaciones que son bastante divergentes. Este es el consenso interdisciplinario que fue publicado en el 2017 en Suiza sobre el manejo de desórdenes premenstruales. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Que hoy se categoriza al desorden premenstrual puro, que puede ser síndrome premenstrual o desorden disfórico premenstrual, aquellas pacientes que tienen ocurrencia, como dijimos, solamente en ciclos ovulatorios. Quiere decir que el responsable, obviamente, es la presencia de hormonas o metabolitos hormonales que son responsables de los síntomas, tanto físicos como psíquicos. No, estos síntomas, ya dijimos que pueden ser físicos o psíquicos, que están ausentes cuando aparece la menstruación, es decir, en la fase folicular, que aparecen en la fase lútea, que tiene que ser descritos por la paciente en los 2 ciclos, por lo menos, prospectivamente, y que tienen que causar alteración en sus funciones diarias, ya sea de trabajo, social, el colegio, interpersonal o percibidos como estrés. Fíjense que encontramos variantes de estos desórdenes premenstruales. ¿Y cuáles son? Que no son considerados, y no voy a hablar de estos, que sería la exacerbación premenstrual. Son aquellos síntomas que pueden ser físicos o psíquicos que están presentes siempre, pero que se exacerban en la fase lútea del ciclo menstrual. Otros que son debidos a actividad no ovulatoria, que son rarísimos y tampoco voy a hablar. Otros que son inducidos por la administración de progestágeno, serían aquellas pacientes posmenopáusicas que toman, o con insuficiencia ovárica primaria, que toman estrógenos, pero que aparecen los síntomas cuando reciben progestágeno cíclicamente. Y otros que son aquellas pacientes que tienen estos desórdenes premenstrual, que sí voy a hablar de ellas porque también están incluidas como puros, si bien son una variante, pero no manifiestan el sangrado menstrual, ya sea porque tuvieron histerectomía, porque tuvieron ablación endometrial o tienen colocado un DIU con levonorgestrel que impide la ovulación. Lo que les decía antes, para hacer diagnóstico de desorden disfórico premenstrual necesitamos la colaboración de un psiquiatra porque el diagnóstico es bastante estricto. Se hace con 5 de estos síntomas, pero uno de los síntomas tiene que ser del 1 al 4. Quiere decir que tiene que ser labilidad afectiva, irritabilidad, depresión o ansiedad. Fíjense cómo es importante la presencia de un aspecto en el ámbito psiquiátrico. Y obviamente estos síntomas tienen que estar asociados con alteración en sus relaciones interpersonales, no tienen que ser exacerbación de otro desorden, obviamente tiene que estar comprobado en 2 ciclos consecutivos y no tienen que estar asociados a la toma de ninguna medicación, ya sea hormonal o abuso de sustancias o ningún otro medicamento. ¿Qué sabemos con la prevalencia de síndrome premenstrual? La prevalencia es alta entre los 30 y 40 años, tiene su pico, ¿sí? Ahí es donde es máxima su expresión. Obviamente, como dijimos que está vinculado directamente a la acción ovulatoria, no va a estar presente en las niñas ni en las mujeres posmenopáusicas, a menos, como vimos antes, que reciban terapia hormonal con progestágenos cíclicos. Hay una lista enorme de síntomas que pueden observarse asociados con el síndrome premenstrual, que van desde el grupo de la ansiedad, grupos de retención de agua, puede ser síntomas de dolor, puede ser síntomas asociados a hipoglucemia o a depresión. ¿Cuáles son las mujeres que tienen mayor riesgo de tener síndrome premenstrual o mayor severidad del síndrome premenstrual? Mayor número de hijos, las casadas comparadas con las mujeres solteras, las que tienen más edad, dijimos que entre los 30 y los 40 es el pico de aparición de síntomas de síndrome premenstrual y además vamos viendo cómo cambian estos síntomas con los años. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez hoy la paciente consulta porque tiene mastalgia y durante 2 años la mastalgia fue su principal expresión, pero dentro de 2 años la paciente cambia el síntoma y pasa a ser la cefalea premenstrual. El estrés obviamente aumenta el síntoma premenstrual que presenta la paciente. Antecedentes de abuso sexual también están asociados con mayor prevalencia de síndrome premenstrual.
Dietas que son ricas en azúcar refinada, en sal, café, en bebidas colas, en chocolates y gaseosas. También se asocian con mayor riesgo de síndrome premenstrual y mayor severidad de este síndrome. Acá quiero mostrarles, si nosotros miramos las fases del ciclo menstrual, cómo estos síntomas aparecen aquí, ¿sí? Luego de la ovulación. Quiere decir que evidentemente hay una colaboración hormonal. ¿Por qué? Porque desaparecen cuando las hormonas esteroideas caen, es decir, en el comienzo de la menstruación. La paciente durante la fase folicular no tiene síntomas. Este es el proceso diagnóstico. Fíjense que no hay nada específico para hacer diagnóstico de síndrome premenstrual, ni en el examen clínico, ni en el laboratorio, pero sí lo que tenemos que pedirle a la paciente es un registro de los síntomas que presenta, porque puede ser uno, puede ser varios, durante 2 meses prospectivamente. Tenemos que saber entonces que no hay ningún diagnóstico hematológico, ningún diagnóstico bioquímico. Como sabemos que es ovulatorio, si queremos podemos verificar que la paciente ovula, esto es con una progesterona, un día 20 a 22 del ciclo, porque generalmente, como vimos que son mujeres que tienen ciclos menstruales conservados, vamos a tener un pico de la progesterona en la fase lútea media, que esto corresponde, cuando es un ciclo de 28 días, al día 20 a 22 del ciclo. Hay que usar siempre cuestionarios. Acá el que les voy a mostrar es el DRSP, que es el registro de la severidad de los problemas diarios. Y la paciente tiene que tener este registro por lo menos documentado durante 2 meses, porque además esto le vamos a decir cuando le indiquemos algún tratamiento, que durante 2 meses también use este mismo registro para ver cómo fue la respuesta del signo o síntoma que presentaba antes del tratamiento. No sé si se llega a ver, pero esto es para mostrarles cómo es el registro que se utiliza. Esto generalmente lo usamos para trabajos científicos. Esto es día por día y la paciente va dándole una escala de severidad a cada uno de los síntomas, pero no hace falta que le pidamos esto a la paciente solamente puede anotar ella en un simple cuaderno, hacer un esquema de los días y poner qué síntoma le aparece, cuándo aparece, con una escala visual análoga, es decir, de 0 a 10, que ella indique qué puntaje tiene cada día, y entonces vamos a observar de ese síntoma solamente cómo apareció, cómo fue la progresión y cómo fue la desaparición de este síntoma en la fase folicular. Esto necesitamos que lo haga durante 2 ciclos prospectivamente. Bueno, y acá tenemos lo que les decía antes, cuando hablamos de síntomas premenstruales fisiológicos, recuerden que ¿qué diferencia del desorden premenstrual puro? Que no interfiere con la vida diaria de la paciente. Acuérdense que el desorden premenstrual puro sí interfiere. Quiere decir que tiene síntomas cíclicos que aparecen en la fase lútea, que desaparecen en la fase folicular, pero alteran su calidad de vida. Acuérdense que cuando hablamos de exacerbación premenstrual estamos hablando de alguna alteración física o psíquica subyacente o algún problema médico que se exacerba en el periodo premenstrual. Obviamente no voy a hablar de estas otras alteraciones porque no es el tema del síndrome premenstrual. Acá está esquematizado, fíjense que acá es lo que correspondería a el desorden premenstrual que aparece durante la fase lútea, que desaparece durante la fase folicular del ciclo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Y básicamente, fíjense que hay muchas entidades psiquiátricas, desórdenes adaptativos con depresión, desórdenes afectivos, ansiedad, abuso de drogas, desórdenes de personalidad. Si el único hallazgo es la dismenorrea, hay que diferenciarlo de endometriosis, de depresión posparto. Psicosis, obviamente, desórdenes alimentarios, perimenopausia y desórdenes maníacos depresivos. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome premenstrual? Lo primero que vamos a hacer es mejorar o eliminar los síntomas. En segundo lugar, reducir el impacto de los síntomas sobre las actividades o las relaciones interpersonales. Y en tercer lugar, minimizar los efectos adversos que van a tener los tratamientos que vamos a ofrecerle a las pacientes. Lo primero que tenemos son estrategias psicológicas. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle, educar a la paciente, utilizar o estimular el manejo del estrés, todas las técnicas que traten de manejar el estrés, el biofeedback, la autohipnosis, técnicas de respiración profunda, el yoga. ¿Y por qué esto? Porque tiene una alta tasa de respuesta con placebo, el 40%, por lo cual siempre tenemos que intentar, en primer lugar, medidas o intervenciones psicológicas. Cambios del ambiente,
el ejercicio físico y principalmente la terapia conductual cognitiva. Fíjense que actualmente hay muchos reportes de la utilidad de la terapia conductual cognitiva para las pacientes que tienen síndrome premenstrual. El ejercicio, principalmente se alienta que hagan ejercicio aeróbico, también estrategias nutricionales. Yo les dije que esto se asocia generalmente con una dieta rica en café, en bebidas colas. Bueno, vamos a tratar de que la paciente limite el consumo de azúcar refinada, limite el consumo de sal, disminuya la ingesta de alimentos que tienen metilsantinas, las bebidas colas, disminuya el consumo de carnes rojas, de alcohol, el uso de tabaco, la ingesta de proteínas, realice comidas más pequeñas, más frecuentes, aumente la ingesta de pescado, de granos, de legumbres, baje la ingesta de lácteos, la ingesta de grasas animales y aumente los carbohidratos complejos. Esto es como algo que siempre vamos a indicarle a las pacientes con síndrome premenstrual. También tenemos estrategias con manejos conservadores, como es el aceite de prímula o Primrose Oil, que son pastillas que tienen ricos en ácido linoleico, que están documentados que mejoran el síndrome premenstrual, principalmente aquellas pacientes que se quejan de mastalgia. El calcio se ha documentado con mejoría de síntomas físicos y emocionales, la vitamina B6, algunos lo administran en la fase lútea, magnesio, la vitamina E, el triptofano, ¿sí? También hay estudios que observan que la administración de triptofano en fase lútea mejora significativamente los síntomas del síndrome premenstrual, el Bignus castus, el aceite, el Hipericum perforatum, Saint John, y Optivite, que son pastillas que tienen multivitamínicos que se indican hasta 6 pastillas por día. Obviamente, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, tenemos una lista larga de tratamientos farmacológicos. La progesterona ha resultado más alteradora del síndrome premenstrual que los beneficios que ofrece a este tratamiento. Por lo tanto, no lo alentamos en general el uso de progesterona. Hay uso de antiprostaglandínicos, principalmente cuando las pacientes se quejan principalmente de dolor, diuréticos, y esto fundamentalmente cuando la paciente tiene algún síntoma de retención de líquido, ¿sí? Podemos usar espironolactona, hidrocloruro de ácido, triamtireno. Lo que más usamos es la espironolactona, tal vez, pero de todos modos acá la utilizamos cuando hay síntomas premenstruales asociados con retención de líquido o mastalgia. Agonistas dopaminérgicos, también en mastalgia, han usado algunos médicos tamoxifeno ante mastalgia cíclica, y lo que sí se sabe que todos los tratamientos que inhiben la ovulación son efectivos para el tratamiento de síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque sabemos que esta entidad está íntimamente asociado con la presencia de ovulación. La espironolactona, como les decía antes, es el único diurético que demostró reducir síntomas somáticos, pero también afectivos en mujeres con síndrome premenstrual. ¿Cómo hacemos para inhibir la ovulación? Podemos ofrecerle anticonceptivos orales, podemos ofrecerle alta dosis de progestágenos, pero no es el ideal. Podemos ofrecerle danazol, pero tampoco vamos a elegirlo, si bien tenemos estudios que hablan de una excelente respuesta, análogo GnRH, e incluso fíjense que inhibimos ovulación cuando le administramos parches o implantes de estrógenos con alta dosis. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Es la primera herramienta farmacológica que vamos a usar como ginecólogos, porque sabemos que si inhibimos la ovulación, vamos a inhibir la presencia de síndrome premenstrual. Esto es ideal en pacientes que tienen esta entidad y además que buscan un método anticonceptivos. En mujeres con historia de depresión, ojo, porque puede exacerbar los síntomas depresivos, y si aparece algún síntoma tenemos que elegir un progestágeno que tenga acción androgénica. Vamos a elegir preparaciones monofásicas. Recuerden que el desogestrel causa menos síndrome premenstrual que el levonorgestrel. Los síntomas pueden reaparecer en el periodo premenstrual. ¿Qué quiere decir? Aunque no ovule, hay mujeres que esos 7 o 4 días libre de pastillas activas, ustedes saben que hay regímenes con 21-7, donde 7 días de placebo, y otros regímenes que tienen 24-4 con 4 días de placebo. En esos días libres de píldora activa, es decir, con placebo, puede reaparecer el síndrome premenstrual, entonces se usa el régimen extendido. Este es el primer anticonceptivo que fue específicamente aprobado para utilizar en pacientes con síndrome premenstrual, donde fíjense que es la drospirenona asociado a etinilestradiol, pero en un régimen de 24-4. ¿Qué quiere decir? Se cambió del 21 al 7 a 24-4, para tener solamente 4 días libres de píldoras, y entonces se observó que comparado con el placebo disminuía los síntomas, no solamente físicos, sino también del humor y conductuales.
En noviembre del 2003, la FDA aprobó el uso de un anticonceptivo de uso extendido, que es durante 84 días continuos de pastillas con estrógeno, que en este caso etinilestradiol, y levonorgestrel. Y esto fue seguido de 7 días de placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos la paciente, si tiene síndrome premenstrual en el periodo libre, va a estar descansando por 84 días y puede aparecerle en estos 7 días, que es cuando aparece el placebo. ¿Y qué es lo que quiero mostrarles aquí? Que hoy se observa que hay más prevalencia de síndrome premenstrual. ¿Y esto a qué se debe? A que las mujeres, al principio del siglo XXI, fíjense, tienen 450 ciclos menstruales estimados a lo largo de su vida, comparados con las pacientes al principio del siglo XX, donde solamente tenían 160. ¿Y a qué se debe esto? A que tienen, primero, una edad de menarca más joven, una edad del primer hijo mucho más grande, es más, hoy ya 24 les diría que es una edad joven, tienen menos número de embarazos, tienen menos tiempo de lactancia y además tenemos una más amplia variación entre la búsqueda de los embarazos. Esto hace que la paciente tenga más ciclos menstruales a lo largo de su vida y por lo tanto mayor prevalencia de síndrome premenstrual. Obviamente, si elegimos regímenes continuos, vamos a ver que tenemos más posibilidad de que la paciente tenga amenorrea. Entonces, ¿la menstruación es obsoleta? Y sí, digamos que por eso en estas pacientes con síndrome premenstrual vamos a tener que estimular el uso de regímenes extendidos o incluso continuos durante 365 días. Tenemos acá este régimen que no se encuentra en nuestro país, que es una pastilla anticonceptiva que tiene 365 píldoras, que contiene 20 microgramos de etinilestradiol y 90 microgramos de levonorgestrel, que se da durante 365 días. Quiere decir que la paciente no va a tener esos 365 días ninguna presencia de síndrome premenstrual. Puede tener sangrado, porque en general lo que va a hacer es dar sangrado a lo largo del uso por atrofiar el endometrio. Esto es el régimen que se hace en forma 84/7, que para evitar que la paciente tenga sangrado durante estos 84 días de la toma conjunta de etinilestradiol y levonorgestrel, se agregan en estos 7 días libres de píldora un poquito, 10 microgramos de etinilestradiol. ¿Qué quiero mostrarles aquí? La carga hormonal, porque uno dice, uy, 365 días continuos de pastilla anticonceptiva. Si miramos esta carga hormonal de esta pastilla que tiene 365 pastillas con etinilestradiol, 20 microgramos, dándolo continuamente sin intervalos libres, tenemos a la paciente con una dosis de 7.300 microgramos anual de etinilestradiol, que si lo comparamos con el Jasmine, que es el que tiene 30 microgramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona y se administra en forma 21/7, es menor la carga hormonal. Acá es todo lo que tenemos disponible para suprimir la ovulación, toda la contracepción hormonal combinada. Y aquí quiero aclarar que cualquier contracepción hormonal combinada, cualquiera sea la dosis y la vía de administración, sirve para disminuir el síndrome premenstrual. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos administrarle el parche obviando la semana libre de parche, podemos administrarle el anillo obviando la semana libre de anillo y por lo tanto repite un nuevo anillo. Y esto es el tiempo que consideremos oportuno o que la paciente considera oportuno. Hay que aclararle a la paciente que para la salud no tiene ningún efecto adverso que no tenga sangrado por deprivación. También análogos de GnRH y, como les dije antes, estrógenos transdérmicos, pero a altas dosis inhiben la ovulación. Y obviamente la otra pata que falta en el tratamiento del síndrome premenstrual es la medicación psicotrópica. Hay muchos psicofármacos que se han utilizado para tratamiento del síndrome premenstrual, ansiolíticos, el alprazolam, pero principalmente los antidepresivos. Fíjense que hay muchos antidepresivos, las drogas serotoninérgicas, las agonistas serotoninérgicas son los que más se han usado y los que están aprobados para el tratamiento del síndrome premenstrual. Aquí otra vez, otra lista de drogas psicofármacos que se utilizan para el tratamiento del síndrome premenstrual. Y acá quiero hacer una salvedad, que es, fíjense, sabemos que para la depresión se usan en forma continua y su efecto tarda 4 o 6 semanas en hacer efecto. Pero fíjense que para el síndrome premenstrual incluso se usa solo durante la fase lútea con una respuesta excelente. ¿Qué quiere decir? Que habría otro mecanismo de acción rápido a través de neurotransmisores, tal vez, que hacen que sean efectivos por el uso mínimo durante 2 semanas en fase lútea.
3 inhibidores de la recaptación de serotonina fueron aprobados por la FDA, que fueron el clorhidrato de fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, obviamente esto se refiere a la oforectomía, es obviamente la última alternativa que vamos a ofrecerle como terapéutica a las pacientes. ¿En quiénes? En aquellas que tengan un síndrome premenstrual severo e incapacitante, que no desean, obviamente, conservar la fertilidad y que no responden a ninguna de las alternativas terapéuticas. Siempre antes vamos a hacer una prueba terapéutica con GnRH para saber qué responden. Y si evitamos, si le sacamos el útero a esta paciente también, vamos a evitar entonces darle progestágenos cíclicos que, como vimos en muchos pacientes, estos progestágenos remedan la presencia de síndrome premenstrual. Esto es un resumen de lo que está publicado con el uso de los distintos fármacos para tratamiento de síndrome premenstrual, del desorden disfórico premenstrual en este caso. Fíjense que están inefectivas la progesterona, las vitaminas y restricciones dietarias. Esto es lo que dice este trabajo, pero sin embargo les muestro acá las guías para el síndrome premenstrual que fueron publicadas por Nick Panay, que dicen que ante síndromes premenstruales leves o moderados, lo primero que tenemos que hacer, y recuerden que es muy importante porque no vamos a darle fármacos si es leve, porque sabemos que hay un 40% de pacientes que responden con cambios de hábitos, por ejemplo, con ejercicio físico regular, con cambios en la dieta, disminuyendo las grasas, el azúcar, café, el alcohol, aumentando las fibras y los vegetales. Manejo del estrés, soporte familiar, soporte con profesionales, grupos de autoayuda. Hay grupos de pacientes que tienen síndrome premenstrual, por lo tanto, darles herramientas para que puedan recurrir a estos grupos y tratamientos complementarios e incluso vitaminas y minerales, a pesar de que el artículo que les referencié previamente habla de la poca efectividad. Y esto es porque muchas pacientes responden solamente con estas medidas. Pero claro, si no responden o si estamos ante un síndrome premenstrual moderado a severo, fíjense que tenemos los psicofármacos o la supresión del ciclo. Los dos están en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que podemos recurrir al uso de agonistas serotoninérgicos o terapia conductual cognitiva o administrarles supresores de la ovulación, principalmente anticonceptivos orales combinados. Y obviamente si es resistente vamos a tener otras estrategias terapéuticas como es el análogo de GnRH y como último recurso, como habías dicho, es el tratamiento quirúrgico. Como conclusión entonces el síndrome premenstrual y el desorden disfórico premenstrual va a provocar síntomas cíclicos relacionados con el ciclo menstrual que impactan negativamente la calidad de vida de la mujer y obviamente alteran sus relaciones interpersonales. Recuerden que lo típico de esta situación es el on-off, es decir, que aparece en la fase lútea y la fase folicular está libre de síntomas y que tenemos que excluir la presencia de otras patologías. Es fundamental el tratamiento de estas pacientes, sobre todo para disminuir el impacto negativo que tienen estos signos y síntomas sobre su calidad de vida. Muchas gracias.